Nos pensamos antes de responder, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Porque somos sinceros, estamos en el día a día, el aquí y ahora, y nos cuesta centrarnos en que las cosas no van a ser así siempre. Así que, si yo te pregunto si te quieres morir, ¿a qué no? Pero la Biblia dice que el vivir es Cristo y el morir, ganancia, pero no nos queremos morir. Entonces, porque la muerte implica una separación, ¿no? Pero cuando sabemos que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, las cosas cambian. Así que esperamos que venir a la iglesia, adorar al Señor, ver su palabra, nos pone un poco en perspectiva, ¿no? Y aunque no nos queremos morir en ese sentido, nos recuerda que la vida no tiene sentido si no pensamos en lo que hay después, ¿verdad? No sé si sabes en cuánto está la esperanza de vida por aquí, pero está por debajo de los 100 años. Así que si estás cerca, ya sabes que, bueno, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Bueno, estábamos este verano compartiendo en un campamento de familias y había que hacer unas pruebas deportivas. Y yo no sé si alguna vez has hecho pruebas en equipos. Yo sé que las mujeres han estado de retiro y se lo han pasado muy bien, ¿no? Pero a veces hay que hacer pruebas que no son individuales. Por ejemplo, una prueba individual es saber hasta cuánto eres capaz de saltar, ¿no? Pero cuando hay que hacerlo entre varios, ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, de repente, entre 4 o 5 hay que hacer algo, ¿no? ¿Recuerdas la última vez que te ha pasado eso? Nosotros teníamos que hacer un ejercicio, había una pequeña tabla aquí y ahí adelante había una especie de gancho con una cuerda, a lo Tarzán, ¿sabes? Entonces, una persona tenía que agarrarse por la cuerda y saltar y llegar hasta la tablita. ¿Me explico? Entonces, el primero que llegaba a la tabla tenía que hacerse sitio porque venía otro, ¿no? Y así hasta 8 personas, ¿no? Entonces, el primero que salta con su cuerda, pues lo primero no te tenías que caer de la cuerda, ¿no? Pero llegas a la tabla y más o menos bien, entonces se queda ahí para el siguiente, ¿no? Entonces viene el siguiente con su cuerda y se acerca ahí, ¿no? Hasta que se va llenando la tabla, ¿no? No sé si te pongo en situación, tenía que haber puesto un vídeo, ¿no? Pero lo interesante de la prueba era, lo primero, llegar tú, pero luego, cuando venía un compañero, que el compañero no se caiga, entonces lo tenías que agarrar. Y luego los que eran especialistas ya estaban tan agarrados que ya ¿cuál era el siguiente problema? No caerte tú. Y de eso va el mensaje de esta mañana. La importancia de la unidad. Tenemos que trabajar en equipo. En lo que sea. Siempre juntos. Porque si no, el barco se hunde. En segundo lugar, la importancia de no hacer caer a otros. Porque Dios nos lo pide. Y en tercer lugar, la importancia de no caerte tú, de no caerme yo. Vamos a ver Marcos capítulo 9, versículo 38. Veremos acerca de la importancia de mantener la unidad en la iglesia de Cristo, lo terrible de hacer caer a otros y la necesidad de cuidarnos para no caernos. Marcos capítulo 9, versículo 38 dice así: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Y cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Paramos aquí un momento para ver el primer punto de esta mañana y es la unidad, no excluir a otros. La importancia de la unidad. Si estás tomando nota, unidad es sin H, ya lo sabías, ¿no? A veces dice, ¿le pongo el H? No. Sin H. Unidad de uno. Por alguna razón los cristianos, no sé por qué, tenemos mala fama. Y tenemos fama de estar muy divididos. No sé si te ha pasado hablar con alguien de fuera de la iglesia, me dice, ya, pero vosotros sois muchos, ¿no? Y sois, he escuchado algo de bautistas o luteranos, he escuchado en otro lugar. He escuchado acerca de pentecostales y me empiezan a decir nombres, ¿no? Y entonces yo le digo, no, esto es como los católicos que tienen los agustinos, los franciscanos, ¿no? Yo me voy por ahí. Pero tenemos mala fama. Tenemos fama de estar muy separados. Y
una razón buena para esto, y es que los evangélicos creemos que la fuente de nuestra autoridad, ¿dónde está? En la Biblia. Eso es bueno. No tenemos mucha jerarquía, no te voy a decir que no tenemos mucho, sino que no tenemos papa, no hay un papa evangélico, no tenemos obispos en general. Entonces, lo bueno es eso, seguimos a Cristo. Lo malo es que, claro, algunos interpretan este libro de una forma, otros de otra. Entonces empieza a haber diferencias dentro de diferentes iglesias. Y eso en sí no está mal. Porque si tú tienes hijos, a que no te sale un hijo igual que el otro. Aunque sean gemelos. Siempre hay, aunque sean iguales, fíjate, físicamente, por dentro son distintos. Y somos una familia y no pasa nada por ser diferentes. No quiere decir ahora que todas las iglesias tienen que ser iguales. Y es lo que le pasaba a Juan aquí. Maestro, mira, ellos predican en tu nombre, pero no vienen con nosotros. ¿Qué hacemos? Ya se lo hemos prohibido. Yo no sé bien ni qué le estaba preguntando a Jesús. Se lo hemos prohibido. Y Jesús dice, ¿qué has hecho qué? Le hemos prohibido que sigan haciendo cosas en tu nombre. Nosotros prohibimos que hagan cosas en tu nombre. Interesante, ¿no? Necesitamos recordar lo que los discípulos no podían entender, que la iglesia de Jesucristo es solamente una. Y si tú vas a una iglesia, si tú estás de vacaciones y vas y buscas una iglesia evangélica y entras y ves que es un poco diferente, pues es normal, no pasa nada. Es parte de la realidad. Lo importante es que todos sigamos a Jesucristo y sigamos su palabra. Y aceptar que Jesucristo es mucho más grande que nuestra propia idea, que la iglesia es mucho más grande que nuestra propia iglesia o nuestra forma de hacer las cosas. Y tú dirás, pero qué difícil es esto, ¿no? De crear esta unidad, ¿no? Hay cursos acerca de cómo fomentar la unidad, cómo crearla, pero mira lo que dice Efesios capítulo 4. Está hablando el apóstol Pablo y dice en el versículo 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y el versículo 3 dice, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mantener la unidad. Lo interesante es que nosotros no somos llamados a crear unidad, no somos llamados a producir unidad, solamente somos llamados a mantenerla. Lo único que podemos hacer es no estropearla. Lo único que podemos hacer es no echarla a perder. Así que tenemos que tener esa mentalidad que Dios tiene. Dice un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, una sola esperanza, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos. La verdadera iglesia no está formada por los que se reúnen en un local pequeño. La iglesia está formada por aquellos que han abierto su corazón a Jesucristo. Estén donde estén. Se llame la iglesia de una forma o se llame de otra. Por eso a veces hay gente que se escandaliza cuando decimos que dentro de la iglesia católica hay muchas personas que han conocido a Jesucristo. Incluso dentro de la iglesia evangélica, ¿eh? El hecho de estar en una iglesia no te hace salvo. Entregar tu vida a Jesucristo te hace salvo. ¿Estás de acuerdo con eso? Te veo muy serio. Te veo muy seria. Y por eso te voy a contar un chiste que dice que llegó uno al cielo. Esto es córtalo si te grande. Y los chistes siempre dicen que en el cielo está San Pedro con las llaves, ¿no? No es bíblico eso, lo siento, pero es un chiste. Entonces dice que llegó y dijo, oye, entraron a un piso y dice, ¿quiénes son esos que están de fiesta? Estaban cantando ahí. Dice, esos son los pentecostales. Oh, mira. Siguen a otro piso. Estaban todos ahí organizaditos en reuniones. ¿Quiénes son? No, esos son los bautistas que están ahí haciendo sus reuniones, sus juntas y tal. Iban subiendo y según iban subiendo les iban enseñando las diferentes denominaciones evangélicas, que si no las conoces tampoco te las voy a explicar, que no es tan importante. Pero llegaron a uno, ¿sabes quién estaban ahí? Nosotros, esta iglesia. Y dice Pedro, no hagas ruido. ¿Por qué? Es que piensan que están solos. Es un chiste. Te puedes reír. Solos. Piensan que están solos. Piensan que no hay nadie más. Se me estropeó el chiste por mi pronunciación. A veces tenemos una mentalidad de que creemos que solamente nosotros. Eso le pasaba a Juan. Señor, están haciendo cosas en tu nombre. Se lo hemos prohibido porque no están con nosotros. Tenemos que abrir nuestra mente.
y darle gracias a Dios, porque no solamente hay cientos, sino millones de personas que reconocen a Jesucristo y le siguen. Y tú y yo formamos parte de una familia súper grande, mucho más grande que nosotros, que lo hacen de formas distintas. Y si tú y yo mantenemos la unidad, nos vamos a conectar con todas esas iglesias o todos esos cristianos en cuanto tengamos oportunidad. Y vamos a hablar a los demás, no de un grupo, de un gueto, no de gente que hace las cosas a mi manera, sino de que hay esperanza en Jesucristo para cualquier persona. No importa de qué país sea, no importa la edad que sea. Juan 13:35 dice Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis ¿qué? Amor los unos por los otros. Es tan importante la unidad, no romperla. La unidad, no romperla. En el matrimonio, si estás casado, no rompa la unidad. Si estás aconsejando a algún matrimonio, no aconsejes que rompa la unidad. Dentro de los hijos, con los padres. La unidad en el trabajo, los equipos de trabajo. Muchas veces, cualquier trabajo donde llegues, el hábito número 1 es tomar café y el hábito número 2 es criticar al jefe. Así es la vida. Que tú y yo como cristianos seamos distintos. Nosotros no criticamos a la autoridad porque respetamos a Dios. No porque estemos haciéndole la pelota al jefe, sino respetando a Dios. Que seamos gente que fomenta la unidad allí donde estemos, porque somos cristianos y hemos entendido que la iglesia es una y Dios le da importancia a eso. Y eso lo llevamos ahí donde vamos, seamos pacificadores. En una ocasión el Papa visitó el país de Brasil. ¿Algún brasileño por aquí? Levante la mano ahí, brasileños. Bueno, hay algunos, ¿no? Está bien, ¿no? Una representación. Hay mucha más gente en Brasil que aquí, pero está bien. Y dice que le dijeron que las iglesias no crecían. Y él dijo, vosotros me decís que no hay, que la gente no tiene fe, pero los evangélicos crecen. ¿Qué pasa? Y entonces le dijo a algún responsable de la Iglesia Católica, mira, los evangélicos crecen, esos son distintos. Hay 3 cosas. Una, ellos predican que no hay intermediarios y eso a la gente le gusta. Pueden hablar directamente con Dios, pueden hablar directamente con Jesús. La segunda, la idea de comunidad. Cuando llegan a una iglesia, dice, ya son familia, se ayudan unos a otros, trabajo, llevan las cargas unos de otros. Y la tercera tenía que ver con esto, con los actos de servicio entre ellos, ¿no? Y es interesante que el mismo Papa, creo que fue el anterior, pero se diera cuenta de esto, ¿no? Tú y yo somos parte de una comunidad, no estamos solos. Dios la ha diseñado así. La iglesia es una, es el cuerpo de Cristo. Primera de Pedro nos dice que tenemos que resistir cuando lo estemos pasando mal, porque los mismos sufrimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. No sé por qué, todavía no tengo una explicación para esto, pero cuando estamos sufriendo, saber que otros sufren nos alivia. No sé por qué. Cuando estamos sufriendo, saber que hay otros que también lo están pasando mal, es como que nos sale una pequeña sonrisa un poco mala, no sé por qué. Y es porque no nos sentimos solos. Saber que otros también están sufriendo. Saber que hay muchos más que están luchando. Gálatas capítulo 6 dice que hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. La unidad es importantísima en el cuerpo de Cristo. La unidad es importantísima. Por otro lado, aunque hemos dicho que es verdad que tenemos mala fama en cuanto a estar divididos, eso solamente es un prejuicio. Porque por otro lado, muchas personas cuando entran a una iglesia evangélica, lo primero que les llama la atención es decir, oye, vosotros os lleváis bien, ¿eh? Vosotros sois parte de una comunidad. Vosotros parece que os ayudáis, parece que no estáis solos, parece que esto no es frío. Y gracias a Dios por eso, porque es parte del secreto de la iglesia. Hemos dicho que vamos a ver 3 cosas en esta mañana. Acuérdate de las pruebas de las que te he hablado. En primer lugar, la unidad, trabajar juntos. En segundo lugar, es mucho pedir que te acuerdes, ¿no? Cuando alguien venía y ¿qué tenía que pasar? Que no sé. La importancia de no hacer caer a otros. Vamos a ver Marcos capítulo 9, el pasaje en el que estamos, el versículo 42. Solamente un versículo para este punto que es importantísimo. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se le atara una piedra de molino al cuello y se la arrojara al mar. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que se le atara una piedra de molino al cuello y se la arrojara al mar. Hemos hablado de la unidad y en segundo lugar hablamos de no hacer caer a otros.
de no hacer caer a otros, de no ser de tropiezo para otros. Qué malo es influir para mal. Oye, ¿tú por qué no vas a la iglesia? No, yo porque iba a la iglesia, pero había una persona ahí que me engañó. Mucho cristiano, mucho no sé qué, y luego me traicionó. Lo siento mucho que te haya traicionado, siento mucho que esa persona fuera una mala persona, pero sabes, no vamos a la iglesia para estar con otras personas, vamos para estar con Jesús y escuchar su palabra. ¿Sí? Amén. Y quizá tú puedes decir, pero qué responsabilidad, ¿no? Porque claro, yo no soy perfecto y voy a hacer algo y voy a fallar, sí. Y voy a estar haciendo 100 cosas bien y por una que haga mal, voy a hacer caer a otro. Por una que haga mal, se van a fijar en eso. No se van a fijar en las 100 veces que lo he hecho bien, sino en una. Pues sí, así es la vida. En esa se van a fijar. Por eso tú y yo tenemos que cuidar tanto nuestro testimonio. No vengas a recordar que has hecho 100 bien. Tienes que cuidarte siempre. Hasta el final de tus días. Hasta que el Señor nos lleve o Él venga antes a por nosotros. Hay una responsabilidad en no hacer caer a otros. Por ejemplo, el apóstol Santiago, hablando acerca de los que tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra, y todos al final enseñamos a otros, ¿no? Santiago capítulo 3 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, ¿qué? Mayor condenación. Porque si tú dices que Dios ha dicho algo y no lo ha dicho, tú estás guiando a una persona mal y se va a caer por tu culpa. Mira, muchas veces yo me pierdo cuando voy conduciendo en el coche. Muchas veces. Bueno, me perdí, ahora tengo el GPS, ¿no? Y el GPS dice, gire la primera a la derecha. Hasta con GPS me pierdo, imagínate. Hasta con GPS, pero me pierdo menos, ¿no? Y si quieres puedes preguntar a mi mujer que está aquí, o a cualquiera de mi familia, o cualquiera que ha venido conmigo de viaje, nos perdemos mucho, ¿verdad? Es interesante, ¿no? Hacemos turismo. Pero solo hay una cosa peor que perderte. Y es que tú te estés perdiendo, pero que mires por el retrovisor y vengan 3 coches siguiéndote. Eso es lo peor. Cuando nos pasa, cuando vamos con alguna actividad de la iglesia en caravana, mi mujer sufre más que yo. Yo soy bastante pasota, digo, pues si me pierdo nos perdemos juntos, no pasa nada. Pero reconozco que hay una responsabilidad ahí. El otro día fuimos con la iglesia de excursión y seguíamos al autobús, porque el autobús era el experto, ¿no? El profesional. Y resulta que el autobús se bajó. Y dice, oye, ¿por dónde es? Y digo, esto ya... Y una vez. Y luego se bajó la segunda. Y le digo, yo creo que era más para arriba. Y me dice, ponte tú delante que ya te sigo, el del autobús. Y yo, vamos. Y no estaba seguro dónde iba, ¿eh? Pero por la gracia de Dios llegamos. Yo creo que mucha gente estaba orando o algo, no sé. Pero qué responsabilidad que alguien se pierda por tu culpa. Seamos sinceros, todos aquí en alguna ocasión le hemos dicho a alguien, oye, ¿tú sabes dónde está la calle Chindoki? Sí, sigue por ahí. Y no sabíamos. Seamos sinceros. O yo en alguna ocasión lo he hecho sin mentir, le he dicho algo y luego digo, uy, le he dicho mal. No me di cuenta, ¿no? Es como un amigo andaluz que decía, yo a todo el mundo cuando me pregunta le digo recto y para la derecha. Digo, y lo hacía, yo lo vi. Digo, qué falso eres, ¿por qué no le dices que no sabes? No, me da vergüenza, prefiero decirle recto para la derecha y él ya se dará cuenta. Y por eso no me gusta preguntar. Pero no hay nada peor que hacer caer a otra persona. Claro que estamos en plan humor, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y no se sabe si en el pasaje hablaba de los niños o de los creyentes nuevos. Pero nos da lo mismo porque tanto los niños como los creyentes nuevos en la fe son vulnerables y están fijándose en todo y estás jugando con ellos y les dices mal. Y resulta que tú y yo podemos hacer caer a otros. Porque igual decimos algo en la iglesia y luego en la calle no, y ellos dicen, si tú, no. Y tú dices, no te fijes en mí. Pues sí, tienes una gran responsabilidad. Por eso la Biblia dice que aunque somos libres, tenemos que tener mucho cuidado con cómo usamos nuestra libertad. Por ejemplo, en 1 Corintios 8 nos dice que no usemos nuestra libertad para ser de tropiezo para los débiles. Y está hablando de gente que comía
comida que había sido sacrificada a los ídolos. Y decía, bueno, esto ha sido sacrificado a los ídolos, pero bueno, yo lo como y yo no creo en los ídolos, a mí me dan igual los ídolos. Decía, ya, a ti sí, pero al otro no. Entonces, si tú comes eso, él cree que está haciendo el ídolo, mejor no lo comas. Y ahí habla de los hermanos débiles y hay tantas cosas que podemos hacer. Entonces, si yo voy a probar alcohol y mi hermano tiene un problema con el alcohol, mejor no lo pruebo. Si yo voy a hacer algo que no pasa nada, pero a él le ocasiona caer, mejor no lo hago. Si alguien tiene un problema con lo que sea, con comida, con ropa, yo no quiero hacerle tropezar. ¿Estamos de acuerdo? Porque nos tenemos que cuidar unos a otros. Somos libres, pero no queremos que nadie caiga por nuestra culpa. En la vida no queremos que nuestros hijos nos copien lo malo, ¿verdad? Entonces, si hago eso, pues mejor lo quito, porque quiero que ellos hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Queremos que nos vean como personas auténticas, gente sencilla, pero que cree de verdad. Por eso tenemos que cuidarnos tanto para que otros no caigan. Tanto para que otros no caigan. Normalmente te preguntan, oye, ¿cuántas personas se han acercado a Jesucristo por ti? Ah, pues mira, yo te conocía a tal compañero de trabajo, tal, le hablé. Otras veces hemos hablado, que nos gusta mucho hablar aquí de eso, ¿verdad? De cuántos han presentado a parejas y ahora se han casado y tal, ¿no? Qué bonito. Pero si te preguntase, ¿cuántos han caído por tu culpa? Uf, ese registro no lo quiero, ¿verdad? ¿Cuántos por algo que tú has hecho, por algo que tú has dicho, se han alejado del Señor? Ese registro no lo quiero. Pues que Dios nos ayude de hoy en adelante a cuidar nuestro testimonio. Ya, yo soy libre y que... No. Tenemos que tener tanto cuidado para que otros no caigan. Por eso dice Jesús, mejor sería ponerse una piedra, atársela al cuello y meterse al río que hacer caer a uno que se está acercando a él. Bien sea un niño, bien sea uno nuevo en la fe. Así que estamos hablando hoy de la importancia de guardar la unidad. En segundo lugar, de no hacer caer a otros. Y es parte de los ejercicios en grupos. Estamos uno, que no se caiga, pero todo esto no tiene sentido si en el proceso vas tú y te caes. Por eso el tercer punto es no caer nosotros mismos. Unidad, no hacer caer a otros, no caerme yo. Unidad, no hacer caer a otros, no caerme yo. Y leemos en Marcos capítulo 9, seguimos ahí, en el versículo 43, donde dice, si tu mano te es ocasión de caer, ¿te lo sabes? ¿Qué dice? Córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Versículo 45, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser arrojado en el infierno. 47, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser arrojado al infierno. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer nosotros mismos. Sabes que la Biblia hay que aplicarla y la Biblia es palabra de Dios, pero no somos literalistas. Literalista es el que mira lo que dice y hace exactamente lo que dice sin saber de qué está hablando. Si fuéramos literalistas, estaríamos sin una mano aquí, sin un pie y sin un ojo, ¿verdad? Porque todos en alguna ocasión hemos usado mal nuestras manos, hemos usado mal nuestros pies y hemos usado mal nuestros ojos. Pero cuando estudias la Biblia en su contexto, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de que tengamos mucho cuidado con cosas que hacemos, lugares donde vamos y cosas que vemos. Y en otras palabras, está hablando de cuidarnos nosotros mismos. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad de cuidarnos. A veces me dicen, no, es que en tal iglesia hubo un problema porque el pastor que estaba ahí cayó y mucha gente de la iglesia se fue. Por eso los pastores tenéis una gran responsabilidad. Digo, amén. Los cristianos tenemos una gran responsabilidad. No, pero el que está... Tú tienes influencia. Y quiero decírtelo a ti en esta mañana. Tú tienes una gran influencia, más de lo que te imaginas. En primer lugar, todos te vemos aquí. En segundo lugar, toda la gente que sabe que tú eres cristiano, incluso lo has puesto hasta en las redes sociales. Cuando tú te apartas, lo que está en juego no es solo tu nombre, está en juego el nombre de Jesucristo. Cuando tú caes, cae mucha gente a tu alrededor. Cuando tú caes, tu familia entera te está mirando. Cuando tú caes, tus amigos te ven. Por supuesto que Dios te ve, pero dice, bueno, Dios ve todo. Tienes una gran responsabilidad. Ya hemos hablado de no hacer caer a otros, pero tú mismo, y nadie puede hacer eso por ti. Tu equilibrio lo guardas tú, tu vida la guardas tú.
¿Te has caído alguna vez en la calle? ¿Te has tropezado? ¿Qué es lo primero que haces? Cuando te caes en la calle, ¿qué es lo primero que haces? Lo primero que se hace uno cuando se cae en la calle, lo primero es mirar a ver si alguien le está mirando. Lo segundo, ver si se están riendo. Y ya cuando el orgullo está tranquilo, ya miramos a ver los daños. Vemos si hay sangre, vemos si estamos mal. Y en el momento, si están mirando, ni nos duele. Seguimos ahí hasta que no mira nadie y ¡pum! Ahí nos caemos. Pero hay un sentido del ridículo tan importante. Y es divertido, pero todos nos están observando. Pero vale, una cosa es un tropiezo. Cualquiera se puede dar un tropiezo. Pero en tu vida personal. Si estás casado, no vayas hablando por ahí. Cuida de tu matrimonio. Si tienes hijos, no vayas dando por ahí consejitos. Cuida de tus hijos. Si estás soltero o soltera, cuida tu pureza. Si estás, pues no sé, viudo, en un proceso de separación o de divorcio, cuida tu testimonio. Porque Dios te ve. Porque los demás te vemos. Aunque no sepas que te vemos, te vemos. No te hemos puesto cámaras ni nada, pero te vemos. Y tú me ves y nos vemos los unos a los otros. Y la gente nos ve. Los ángeles nos ven. Todo el mundo nos ve. Hasta hay cada vez más cámaras que nos ven. El salmista dice en el Salmo 13, versículo 4, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Y añade el salmista, mis enemigos se alegrarán si yo resbalo. El salmista es consciente, si me caigo, y no está hablando de tropezarse con una cáscara de plátano, está hablando de otras cosas, mis enemigos se van a alegrar. No sé si alguna vez te has sentido así. Mira, si caigo hay gente que va a decir, ¡ja! Lo sabía. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Me centro en Dios y me cuido de no caer. Leía una frase esta semana que dice que hace más ruido un árbol que cae que 1000 que crecen en silencio. Hace más ruido un árbol que cae que 1000 que crecen en silencio. Que 1000 que están guardando su testimonio. Que 1000 que están haciendo bien las cosas. Pero uno que cae hace más ruido. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 nos dice en el versículo 6, estas cosas, está hablando de cosas que ocurrieron antes, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos. Versículo 8, no forniquéis como algunos de ellos. No tentemos al Señor como algunos lo tentaron. No murmuréis como algunos de ellos lo hicieron. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis ¿qué? Soportar. Cuídate a ti mismo.